Saludos cordiales, bienvenidos al video tutorial sobre arreglos. Su tutor será José Luis Ibarra, mi persona, en el cual conoceremos algunos conceptos importantes sobre los arreglos y veremos algunos ejemplos. Conoceremos la inicialización de un arreglo, la declaración, la creación y un sinnúmero de propiedades que nos permitirán mejorar nuestra habilidad en la programación. Bueno, en este video tutorial nosotros hemos utilizado para la creación de arreglos el IDE de NetBeans. Es un IDE muy potente, muy interesante, el cual nos permite realizar una programación muy eficiente. Bueno, primeramente hablemos un poco de lo que son los arreglos. Los arreglos es un conjunto continuo de posiciones de memoria relacionadas entre sí. Estas posiciones están relacionadas por el hecho de que todas tienen el mismo nombre y el mismo tipo. Para referirnos a una posición o elemento en particular dentro de un arreglo, especificamos el nombre del arreglo y el subíndice, ¿sí? Entonces, nuestro primer paso para la realización de la creación de nuestro arreglo, nosotros tenemos que declararlo. Para declarar un arreglo, nosotros tenemos dos tipos de declaraciones. Primeramente, sería especificando el tipo de dato después del nombre y declaramos nosotros el arreglo, ¿sí? Esa sería una forma de que nosotros declaremos nuestro arreglo. Otra forma sería primeramente especificando el tipo de dato, abrimos lo que serían nuestros corchetes y después especificamos el nombre que tendría ese arreglo, ¿sí? Como ya tiene ese mismo nombre, le cambiaríamos a nombre 2. Entonces, estas son las dos formas con las que nosotros podemos declarar un arreglo sin que exista ningún inconveniente, ¿sí? Recuerden que nosotros realizamos toda esta parte de la declaración del arreglo, estamos haciendo sobre el método MAE, ¿sí? Posterior a la declaración del arreglo, nosotros tenemos que crear el arreglo. Y nosotros, para crear el arreglo, utilizamos la palabra clave new seguida del tipo de dato. ¿Cómo hacemos eso? De la siguiente forma. Un ejemplo. Yo tengo aquí mi arreglo que se llama nombre 2. Entonces, yo para poder crearlo, utilizo mi palabra clave new seguido ¿de qué? Del tipo de dato. Como especifique que era un tipo de dato entero, entonces le digo que es entero. Y siempre tenemos que especificar el tamaño que se reservará en memoria para ese arreglo. Entonces en este caso yo le puse que va a tener un tamaño 100, ¿sí? Entonces no existe inconveniente. Entonces yo puedo crear un arreglo de tipo doble. Voy a ponerle num, que se va a llamar num, abro y cierro. Como ya lo quiero crear este arreglo, utilizo mi palabra clave new, especifico el tipo de dato que ya señalé y aquí pondría el tamaño que tendrá mi arreglo, ¿sí? El tamaño que reservarán en memoria para mi arreglo, ¿sí? Entonces, nosotros hemos declarado y creado 50 elementos de tipo doble. Miren, nosotros hemos creado y declarado 50 elementos de tipo doble. Bueno, pero nosotros podemos inicializar también un arreglo sin necesidad. Ya inicializarlo con los valores que tendrá. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros cogemos con llaves y simplemente ya ingresamos los valores que tendrá mi arreglo, entonces ya lo inicializamos. Ya, el momento que nosotros creamos las llaves en nuestro arreglo, automáticamente internamente ya se nos genera nuestra palabra clave new. Entonces este arreglo será de tamaño 6, ¿sí? Y ya están ingresados los valores en cada una de sus posiciones. No olvidemos que los arreglos comienzan desde el valor 0. Ejemplo, si yo digo que es de tamaño 5, entonces en mi arreglo comenzará de la posición 0, 1, 2, 3 hasta la 4. ¿Sí? No olvidemos de eso, es parte muy fundamental que tenemos que recordar.
Bueno, nosotros para el acceso a los arreglos, para el acceso a cada uno de nuestros arreglos, tenemos que recordar que yo lo puedo llenar, yo lo puedo recorrer, yo lo puedo modificar, yo lo puedo hacer búsquedas, simplemente utilizando mi sentencia for, ¿sí? Para este caso, nosotros hemos seleccionado un ejemplo, un ejemplo que nos servirá para poder practicar un poco lo que es la creación, inicialización y la utilización de esta sentencia for para el recorrido, búsquedas, inserción de datos en nuestro arreglo. Ya, ¿qué nos dice este ejercicio? Dice programar, ¿sí? Programar. Recuerden que nosotros, si queremos comentar, lo hacemos con doble línea, pero si queremos comentar en distintas líneas utilizamos la barra y el signo de por, y se comentará absolutamente todo hasta que encuentre el siguiente cierre. Y nos dice programar para ingresar n números en un arreglo y luego ingresar un número y si este se encuentra simplemente lo eliminará. Eliminarlo. En caso contrario, reportar dato no encontrado. Listo. Simplemente este es un ejercicio el cual nos solicita que nosotros ingresemos, ¿sí? Le solicitemos al usuario ingresar el tamaño que tendrá mi arreglo, ingresar los datos a cada una de las posiciones de este arreglo y después hacer una búsqueda de algún elemento que se encuentre en este arreglo y posteriormente eliminarlo. Y si no se encuentra, simplemente reportar el dato no encontrado. Listo, entonces nosotros qué primeramente tenemos que realizar, tenemos que siempre seguir los pasos. Primero, nosotros tenemos que analizar qué es lo que nos están solicitando. Segundo, tenemos que crearnos nosotros en pseudocódigo cuál sería la solución que nosotros daremos a este problema. Y como posterior y último paso sería programarlo. Ya nosotros ya lo hemos realizado, hemos analizado, hemos pasado a pseudocódigo la solución que tendría este problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lo de siempre, ¿no es cierto? Llamamos a bufferreada o podemos hacer de una forma más sencilla simplemente con control enter, ¿sí? Ya nos aparecen las posibles, ¿sí? Soluciones y sería más fácil para las personas que no recuerdan totalmente la escritura. Simplemente miren, con control enter doy la primera letra, ¿sí? Declaro esa variable, entonces estoy diciendo que quiero ocupar que a esa clase bufferreada le asigno una variable y yo para poder ocupar todas esas propiedades de esa clase le tengo que instanciar esa clase, ¿no es cierto? Tengo que instanciar esa clase bufferreada, pero ¿qué me recibe como parámetros? Me tiene que recibir un tipo input string reader, entonces yo lo puedo utilizar de una vez un input control enter, ¿sí? Input string reader, pero yo veo que también me recibe parámetros. ¿Y de qué tipo? Tipo system, ¿no es cierto? Entonces yo pongo system.in, ¿no es cierto? Y sería ya la solución para que nosotros podamos tomar los valores de consola que vaya ingresando el usuario. Simplemente así de sencilla. Bueno, posterior a esto, nosotros lo que realizaremos sería la declaración de las variables que vamos a utilizar. La declaración vamos a inicializar un arreglo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Primero digo el tipo de dato, le puedo decir el nombre que va a tener el arreglo y posteriormente
le doy los paréntesis, los corchetes. Después me creo una variable tipo doble también que se va a llamar num. Creo unas variables tipo entero n, i y p. Recuerden que nosotros primero, antes que ponernos a programar, tenemos que analizar qué es lo que nos piden. Posteriormente a eso, tenemos que realizar toda esta corrida de escritorio de las soluciones que tendríamos en un pseudocódigo, en diagramas de flujo, y como último proceso tenemos que programar. Nunca se olviden de los primeros pasos, que son los esenciales para que nosotros podamos resolver cualquier programación de una forma rápida y sencilla. Ya, ¿qué voy a hacer? En este momento voy a solicitarle a mi usuario que me ingrese la cantidad de elementos que va a tener el arreglo. Ya, pero yo no deseo que mi usuario me ingrese números que sean negativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito que mi arreglo tenga un tamaño 10, un tamaño 20, 50, 100, 5, 2, cualquier tamaño, pero que no sean negativos. Entonces, ¿qué hago? Utilizo mi sentencia do while. Entonces, ¿qué me va a permitir esta sentencia do while? Simplemente me va a permitir que yo, mientras estoy programando, ¿sí? Mientras le hago que siempre se ejecute el primer mensaje. Eso es lo que hace mi sentencia do while. Ejecuta el primer mensaje y después pregunta, ¿sí? Entonces siempre va a preguntarle si es que el número que ingresó mi usuario es negativo, entonces ya no continuará. Entonces yo le mando un mensaje, un system.out.println, le mando que le digo ingrese la cantidad o ingrese el tamaño que tendrá su arreglo, ¿sí? Entonces le estoy solicitando que ingrese el tamaño. ¿Y en dónde voy a almacenar? Recuerden que aquí me creé unas variables, ¿sí? Voy a almacenar en una variable que ya creé, una constante n, ¿sí? Que se llama n. Entonces, como todo lo que me recibe de consola es de tipo string, tengo que transformarle a un tipo entero, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo hago? Utilizo integer.parse.entero y simplemente ingreso aquí, le leo lo que me ingresa mi usuario en consola. ¿Con cuál? Utilizando lo que sería la variable de mi buffer reader.readline. Léame lo que existe en la línea. Y simplemente, si lo que me ingresa mi usuario en mi variable n que yo le almaceno es menor que 0, fácil, me vuelve a preguntar, ¿sí? Recuerden que aquí nosotros tenemos en la sentencia los controles de errores, ¿sí? Tenemos errores que puede ejecutarse el programador y errores que no puede controlar el programador, y para eso ya me aparece el throw io exception. Entonces nosotros a mi siguiente variable tipo x le utilizo, le almaceno, ¿sí? Los valores que va a tener mi arreglo. Doble. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Me van a decir, no, estoy creando recién mi arreglo, ¿sí? Mire, yo lo inicialicé como tipo X y aquí lo estoy creando, ¿sí? Tipo doble. ¿Y qué tamaño va a ser? El tamaño que me ingresó mi usuario. Miren, pero yo pude haber hecho de una sola vez. Yo pude haber cogido este y simplemente haberlo puesto aquí, ¿no es cierto? Y me hubiese dado lo mismo. Doble. Y no existe absolutamente ningún problema. Correcto, entonces a este momento ya tengo ingresado el tamaño de mi arreglo, ya lo he inicializado, ya lo he creado. Posterior a esto, entonces yo que tengo que llenar de datos cada uno de las posiciones de mi arreglo. Entonces, ¿cómo hago eso? Yo para recorrer, llenar y un sinnúmero de cosas en mis arreglos, ¿yo qué tengo que hacer? Utilizar mi sentencia for. Con mi sentencia for, yo puedo simplemente con facilidad recorrer mi arreglo. Ya, miren, yo puedo decir que